¿Será que la empatía es importante para el liderazgo? ¿Será que esta emoción nos pone vulnerables y se nos dificulta relacionarnos desde allí con los equipos? Pero si fuera importante, ¿cuáles pudieran ser tres claves con las que yo puedo desarrollar mi empatía? Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Amigos, bienvenidos a este segundo capítulo de La emoción de liderar. En el día de hoy vamos a darle espacio a una emoción que se llama empatía. Una emoción que se mueve entre amores y odios. Hay quien la ama, hay quien juzga que es una emoción posibilitadora, que abre un montón de posibilidades, de puertas, incluso en el mundo del liderazgo. Y también hay quien piensa que es una emoción que pues cierra puertas, que entorpece las relaciones, que nos pone tremendamente vulnerables y que en consecuencia no tiene espacio en ningún lugar. Vamos entonces a conversar acerca de qué es esto de la empatía, qué hemos entendido por ella, cómo se puede usar en el liderazgo, cuáles son los beneficios que nos trae. Y al final quiero proponerte tres claves que puedes tener en cuenta para que desarrolles y trabajes la empatía con tus equipos de trabajo o en la organización en la que actualmente te encuentres. Así entonces, bienvenidos al segundo capítulo de la emoción de liderar. Bueno, empecemos tratando de entender qué es eso de empatía. Típicamente nos han dicho que empatía es ponerse en los zapatos del otro. Creo que esta es una definición o descripción que se acerca mucho a lo que termina siendo la empatía. Sin embargo, particularmente he visto otras definiciones que creo que se acercan más. Y hay una que me gusta mucho que dice poner o transportarse al otro más bien, transportarse al otro. Y creo que cuando pensamos en transportarme a otra persona, es como ser la otra persona, ver el mundo bajo los pensamientos de la otra persona, sentir lo que la otra persona siente. Creo que se acerca un poco más, porque tal vez yo pudiera ponerme en los zapatos del otro y sencillamente decir que pues no me gustan, me tallan, me quedan incómodos. Hay también pues otras personas que quisiera mencionar acá, la doctora Helen Ries, ella tiene un libro maravilloso que se llama El efecto empatía. Y ella en este libro describe que esta emoción aparece por allá en el siglo XIX, cuando de pronto alguien pintaba un cuadro o había una canción o había una obra de teatro y alguien la escuchaba o la observaba. Y había como una especie de sensación de transportarse a esa obra de teatro o a sentir esa canción, esa música, y desde allí entonces empieza a decirse que ese fenómeno necesita tener un nombre. Esta empatía es también pues un vocablo griego que está compuesta de dos palabras que constituyen dos palabras como lo acabo de describir, en, que quiere decir dentro, y pate y patos, que quiere decir sentimiento. Entonces es como entrar dentro de, entrar a un sentimiento. Sería esta pues como la aproximación. Ahora, dice la doctora Ries en este libro del efecto empatía que esta emoción tiene un origen bastante primitivo, ya que a través de ella, pues los seres humanos podíamos cuidar de los hijos. En consecuencia, esta es una emoción que es el centro de la supervivencia, en la medida en que los padres fueron capaces de cuidar a los hijos. También ella nos dice desde la neurociencia que a través de los años nuestro cerebro fue construyendo unos circuitos cerebrales que permitió conservar esta capacidad empática. Creo que ninguno de nosotros tuvo que ir a una universidad a aprender de empatía. Fue algo que se fue dando incluso, lo vemos mucho en los niños. Cuando un niño llora, como otro quiere consolarlo, o cuando alguien de pronto se ríe
y cuando se ríe como que esa sensación empieza a contagiarse. Detrás ahí hay un efecto de empatía bastante importante. Quisiera también traer aquí al doctor Rafael Vizquerra. Él es el responsable del programa de inteligencia emocional en las organizaciones, uno de mis maestros a quien aprecio profundamente, y él nos dice que la empatía es esa capacidad de poderme situar en la emoción que experimenta el otro. Él nos dice también que es ser capaz una persona de comunicar una expresión en relación a cómo logro comprender al otro, cómo logro comprender sus sentimientos. Y él hace aquí una precisión que a mí, la verdad, me parece extraordinaria y es, la empatía no significa estar de acuerdo con el otro. Cuando yo escuché esto y cuando lo entendí, derrumbó mucho de las creencias que tenía sobre la empatía, porque yo pensaba que la empatía era sentirse tremendamente vulnerable, que significaba ceder, que significaba de alguna manera incluso volverse frágil. Y lo que allí vemos entonces con lo que nos plantea el doctor Vizquerra es que la empatía significa comprender el pensamiento, comprender el sentimiento del otro, comprender su estado emocional, ser capaz de ponerme en su lugar, pero no significa que yo justifique o apruebe lo que el otro pues me está queriendo manifestar. La empatía entonces permitiría que nos podamos sentir comprendidos, pero no necesariamente aceptar lo que el otro nos está diciendo. Y finalmente el doctor Daniel Goleman, famosísimo doctor Daniel Goleman, pues nos dice que la empatía es como un radar social. Quienes son muy empáticos son como capaces de llegar a un lugar, cuando hay un líder muy empático, como que puede llegar a un lugar, eh, identificar a través de la empatía algo que ocurre en el equipo. Este líder empático logra percibir que al equipo le pasa algo. Probablemente no sepa identificar qué es eso, pero lo que sí ocurre es que es como una especie de sensor que va identificando qué pasa en el otro. Saber entonces interpretar esas emociones que no son propias, sino que son del otro, es parte de ese efecto empático o de esta emoción de la empatía e implicará entonces percibir las preocupaciones o los sentimientos de las demás personas. Esta es una emoción bastante social, también es una emoción estética y que pues en la práctica yo he ido encontrando en muchos líderes que son bastante empáticos, no se dan cuenta que lo son y en la medida en que conocen y comprenden un poco cómo opera esta emoción, pues como que lo van incorporando como una habilidad. Particularmente a mí me pasaba eso. Yo no me daba cuenta de cómo, de qué tan empático era. Ahora, lo que me pasaba es un poco lo que le pasaba también a muchos líderes, y es que creía, yo particularmente creía, que la empatía me predisponía a ceder, me predisponía a ponerme tanto en el lugar del otro, que incluso muchas veces me cargaba de lo que el otro sentía o de lo que el otro pensaba y me quedaba bastante rato como con esta sensación, esta percepción, este pensamiento de los demás. Y yo pensaba en ciertos momentos que eso era muy valioso. Como lo vamos a ver más adelante, hay que gestionar esta empatía, dado que cargarnos de estas sensaciones, pensamientos de los demás, pues puede llevarnos a enfermar. Así entonces ponemos ya como un marco de qué es esto de la empatía, pero será importante preguntarnos qué características hace a una persona empática. Vamos entonces a continuación a ver qué características tiene esa persona empática. ¿Será que yo las tengo? ¿Será que ya vengo siéndolo? ¿O será que soy bastante distante de estas características que vamos a ver a continuación? Veamos entonces cuáles son esas 6 características que hacen a una persona empática. La primera de ellas tiene que ver con que una persona empática se preocupa por las emociones y el bienestar de los demás. Es una persona que permanentemente está sensando qué siente el otro y en consecuencia, en esa búsqueda de lo que el otro siente, se interesa por el bienestar
lo que le ocurre. Esa persona desea que el otro tenga una buena vida. Para poderlo lograr, estas personas empáticas pues necesitan identificar su propia emoción, darle nombre a esa emoción, comprender esa emoción y por esa razón están buscando identificar si esa emoción también se da en los demás. Así entonces, no solamente se preocupan por las emociones de los demás, por el bienestar de los demás, sino que también buscan entender esa emoción, comprenderla y en consecuencia no se quedan solo con eso, tratan de regular esa emoción y de expresarla de una manera mucho más adecuada. Aquí será vital que esta persona conozca mucho de educación emocional, que pueda comprender, darle nombre a la emoción, conocerse mucho. Esta entonces es esa primera característica. Ahora, vamos a la segunda. La segunda es que como esta persona se preocupa tanto por los demás, por el bienestar de los demás, por ser una emoción tan prosocial, pues lo que le va ocurriendo es que esta persona tiende a ser admirada y respetada por los demás, tiende a ser apreciada por los demás. Es una constante, lo he visto en muchos equipos. Normalmente el empático tiende a ser visto con mucho respeto y con admiración, claramente unos mucho más que otros. Vamos a entender que estas características no necesariamente se dan en todos de la misma manera. Por eso es muy importante que mientras escuchas esto, te preguntes qué tanto te preocupas por el bienestar de los demás, por las emociones de los demás, qué tanto puedes identificar y comprender y regular esas emociones. Ya entonces estamos viendo la segunda y es, son respetadas y admiradas. La tercera, ponle atención, las personas empáticas desarrollan menos prejuicios y son mentalmente más flexibles y más solidarias, dado que están permanentemente logrando ver el mundo desde la perspectiva del otro, desde los ojos del otro, pues aprenden mucho y al aprender mucho, pues son capaces de poner a un lado sus prejuicios, entienden que la manera como ellos ven el mundo no es la única manera, hay otras maneras y se interesan por comprender cada mirada, a cada uno. Eso les permite entonces tener la flexibilidad de poder, digamos, relacionarse con personas distintas, de poder trabajar con personas diferentes. Aquí pasa que algunas personas juzgan que hay que ser demasiados flexibles o que hay que abandonar todos los prejuicios para poder, o toda la manera como yo observo el mundo para observarla como lo observa el otro. Y creo que la empatía no implica que yo abandone mis propios juicios o mi propia mirada del mundo. Sin embargo, a pesar de todo esto, la persona empática desarrolla menos prejuicios, tiene una mirada muy amplia del mundo. Ahí, esa es la tercera. Vamos a la cuarta. La cuarta característica es que la persona empática tiende a ser más creativa. Como tiene más información del mundo, pues eso le permite integrar distintas perspectivas, distintos puntos de vista, tiene mucho más información y a partir de allí, cuando toma una decisión, pues puede considerar estas cosas que observa, esta información que le llega de fuera para tomar decisiones. Vamos a la quinta. La quinta tiene que ver con que estas personas empáticas logran gestionar relaciones de una manera que les permite crear climas emocionales, relaciones mucho más satisfactorias con los demás. Cuando la persona es muy empática, pues tiende a tener una característica de escuchar y al escuchar y a integrar distintos puntos de vista, pues puede ser considerado como un buen negociador. Esa sería como la quinta característica. Y al final, entonces, la sexta, creo que no, nos conduce a que estas personas, con estas cinco primeras ya vamos a entender la sexta, esta característica sexta es que las personas empáticas están dotadas de una gran capacidad de liderazgo. Pueden ver el mundo, como lo veíamos con Goleman, es un radar social que les permite censar permanentemente lo que está ocurriendo y en consecuencia, como lo vimos en las cinco primeras,
regulan su emoción, son más respetadas y admiradas, son más flexibles, tienen menos prejuicios, son capaces de aprender de sí mismos en relación a lo que observan de los demás, tienden a ser más creativas, integran distintos puntos de vista y, en quinto lugar, pues tienden a crear y acompañar climas y relaciones emocionales mucho más saludables. Hay algo que he ido encontrando con este asunto de la emoción de la empatía y es que aquellas personas que tienen cargos, roles o responsabilidades de cuidar a los demás, me estoy refiriendo a médicos, a terapeutas, a personas que trabajan al servicio al cliente, que habitualmente están poniéndose en el lugar de los demás, que se están transportando hacia los demás, reportan una fatiga por empatía. Esto Daniel Goleman lo describe y prácticamente todos los expertos en empatía así lo narran como un acuerdo. Esta empatía entonces pareciera ser que cansa, estar permanentemente poniéndose en el lugar de los demás genera esa sensación de cansancio. Particularmente creo que como toda emoción, la empatía se puede regular, es decir, no necesito estar todo el tiempo en una alta intensidad de empatía. Hay momentos donde en la mañana puedo sentirme muy empático, 2 horas después puedo sentirme menos empático, pero al cabo de la tarde mi empatía puede subir. Así entonces, ver esta empatía no como o todo o nada nos puede ayudar. También estar cuidando nuestra propia salud, estar cuidando nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, nuestros propios juicios. Sin embargo, esta fatiga por empatía es una de las características sobre las cuales se apoyan algunos detractores de esta emoción. U otros beneficios que trae esta emoción lo pudimos ver durante la pandemia. La firma de consultoría Deloitte durante la pandemia tuvo oportunidad de encuestar a 2.447 consumidores a nivel mundial, donde se les preguntaba qué opinaban acerca de cómo las marcas, las organizaciones trataban al cliente, al consumidor. Y en general, o en general no, el 79% de los encuestados dijeron que recuerdan aquellas situaciones de cómo una empresa o una organización respondió positivamente a sus necesidades, cómo esta empresa o esta organización cuidó a este cliente o a este consumidor y cómo este cuidado pues permitió fortalecer la solidaridad, la confianza y la empatía. Dice esta investigación de Deloitte que en tiempos salvajes de incertidumbre, la gente busca ayuda en las marcas y recompensará a aquellas que pueden satisfacer sus necesidades más urgentes en el momento. También otra firma de consultoría que se llama Carat, ella desarrolló una medición, una métrica que se llama Brand EQ, y aquí en Brand EQ la empatía tiene un eje central. Esta es una investigación donde se evalúa cómo las marcas pueden manifestar, crear y desarrollar una inteligencia emocional. Las investigaciones de Carat muestran que recientemente se encuesta a 10.000 personas de distintos países, se evaluaron 48 marcas conocidas a nivel global. Aquí entraban automóviles, empresas de automóviles, de finanzas, de ventas y de tecnología. Y se encontró que aquellas que tenían un índice de mayor inteligencia emocional de marca, pues eran casualmente aquellas que tenían un crecimiento financiero más elevado. Dice Carat que sus datos sugieren que existe una fuerte correlación entre las marcas con un alto puntaje de inteligencia emocional y un nivel de crecimiento acelerado. Así que tal vez no se trata de abandonar la empatía o de despreciar la empatía, sino cómo se gestiona esta empatía. Pareciera ser que es muy importante no solamente en el desarrollo personal, también en el liderazgo y también en el desarrollo
de las organizaciones. En esta última parte del capítulo 2 de la emoción de liderar, te quiero proponer una herramienta práctica, sencilla, muy útil, que te va a permitir fortalecer tu empatía y en consecuencia también fortalecer tu liderazgo. Como antesala de la herramienta, es importante que recuerdes, como lo hablamos al inicio del capítulo, que recuerdes que la empatía te va a dar información de cómo piensa el otro, cómo siente el otro. A partir de allí entonces, pues veamos, teniendo esa claridad, veamos entonces la herramienta. La herramienta se traduce en 3 preguntas y la primera pregunta es la siguiente, es esto que está ocurriendo con esta persona o esto que yo observo en esta persona. La pregunta es esto por qué es importante para el otro. Esta pregunta te va a permitir 2 cosas. Primero, identificar cuáles son los pensamientos del otro, los juicios del otro, las creencias del otro. Y también preguntarse a partir de allí eso por qué es importante. Un líder pudiese, a partir de la pregunta, decirse, para mi equipo es importante sentirse acompañado, sentirse seguro, para mi equipo es importante tener claridad, tener recursos, y es importante hacerlo porque con esto yo como equipo puedo lograr estas cosas. Esto que estoy diciendo acá sería como un ejercicio hipotético de cómo un líder observa al equipo. Será importante que este líder observe al equipo o se haga esta pregunta transportándose al equipo, que sienta que es el equipo. Me ocurre mucho con los líderes en las empresas o con los equipos en las empresas que los invito a que si van a ver a su líder, hablen como su líder, piensen como pensaría su líder, traten incluso de volverse un personaje asociado a ese líder que están tratando de comprender y entender. Recuerden entonces que aquí es clave abandonar el propio juicio, la propia creencia, el propio pensamiento para poder darle lugar a la manera como esta otra persona piensa. He encontrado alguna dificultad en este ejercicio cuando la persona cree que al comprender el pensamiento del otro, el juicio del otro, pues va a abandonar el propio, como que lo va a excluir. Es hacerlo de manera temporal, durante algunos minutos, para poderle dar lugar. O también la persona cree que si trata de comprender la perspectiva del otro, estará de acuerdo con ella. Recuerden lo que hablábamos al inicio, de lo que nos decía el doctor Vizquerra. Una cosa es comprenderlo y otra cosa es estar de acuerdo. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Esto por qué es importante para el otro? ¿Cuáles son sus pensamientos y sus creencias? Vayamos ahora a la segunda. La segunda pregunta es, ¿qué siente el otro? ¿En qué emoción está el otro? Para poder responder a esta pregunta, pues será muy importante pues que yo pueda ir adquiriendo un lenguaje emocional donde yo pueda mínimamente conocer cuál es la emoción de la rabia, de la tristeza, de la alegría, del miedo, en general todas las emociones, que yo pueda saber para qué me sirve esa emoción, a dónde me lleva esa emoción. Seguramente en un futuro podcast estaremos detallando cuáles son las funciones de cada emoción para que a partir de allí pues yo pueda fortalecer esto. Ahora, vamos a partir de la información que tengo y con la información que tengo voy a procurar predecir. Este ejercicio de las 2 preguntas pues implica prever un poco lo que el otro piensa y siente. En esta segunda, insisto, es traer la emoción. Trayendo el ejemplo que venía en la pregunta anterior, yo pudiera decir, y mi equipo siente tristeza, o mi equipo se siente vulnerable, o mi equipo se siente frustrado, o mi equipo se siente entusiasmado. En consecuencia, miren, tampoco estamos juzgando esa emoción del equipo, solamente la estamos sensando, percibiendo. Esa es la segunda pregunta. Ahora vamos a la tercera.
Ya teniendo la información de cómo piensa la persona, cómo piensa el otro, cuáles son sus pensamientos, sus juicios, y la segunda, qué emoción siente esa otra persona, pues yo puedo capturar esa información para ir a la tercera herramienta, la tercera pregunta clave, y es ¿cómo puedo ayudar? Esa es la tercera pregunta. Dime cómo te puedo ayudar. Esta pregunta, miren que lo que estamos haciendo no es decirle a la persona, ven, te ayudo. No, es cómo te puedo ayudar. Es muy importante que la persona pueda elegir si desea ser ayudada o no. Y también que nos pueda decir bajo qué características desea esa ayuda. Esto, digamos que va a empujar más a la acción la capacidad de liderar y la capacidad empática. Es posible que la persona elija no ser ayudada, ¿sí? Y eso no quiere decir, como lo hemos insistido durante todo este capítulo de la emoción de liderar, que he capturado información. Cuando he capturado información puedo tomar una decisión de una manera más amplia, puedo ver cosas que tal vez no había visto. Es lo que me pasa en muchos equipos, en las organizaciones, que cuando hacemos este ejercicio con una persona real, en una situación real, en un contexto real, las personas logran darse cuenta que con el ejercicio de estas tres preguntas apareció información que antes no tenían, pueden comprender mejor a los demás y en consecuencia pueden tomar decisiones distintas. Terminadas las tres preguntas, yo pudiera decirle, siguiendo el ejemplo que veníamos describiendo antes, la persona o el líder podrá decir, ¿y saben qué, equipo? Puedo darme cuenta que para ustedes es importante sentirse acompañados, cuidados, que para ustedes están sintiendo que se sienten vulnerables. En consecuencia, yo deseo ayudarlos. Es decir, salgo de mí para dar una respuesta. También pudiera pasar que el líder diga, a partir de lo que escucho, ustedes son responsables de hacerse cargo. Es decir, pareciera ser que la respuesta, terminada la empatía, aparece una emoción diferente, distinta, que pudiera ser la emoción de la firmeza, la emoción de la calma, la emoción de la rabia, no sé, pueden aparecer emociones diferentes. Estas fueron entonces las tres preguntas, vamos a repasarlas. La primera es, ¿esto por qué es importante para el otro? La segunda, ¿qué emoción siente el otro? Y la tercera es, ¿cómo te puedo ayudar? Estamos llegando al final de este segundo capítulo de la emoción de liderar y para ello te quiero dejar con unas ideas centrales sobre la empatía. La primera es que la empatía es inevitable, no nos podemos desprender de ella, va a estar ahí siempre. Ten presente que la empatía es un sensor social, nos va a informar sobre cómo se sienten los demás. Ella nos va a predisponer a cooperar y a colaborar, pero esto no va a implicar que yo acepte los pensamientos o las emociones de los demás, solamente la voy a comprender. Recuerda también que la empatía puede generarte fatiga. Debes ponerle límites a tu empatía, cuidarte, dado que sobrepasarse pues puede dañar tu salud y en consecuencia también tu liderazgo. Y por último, ten muy presente esta herramienta que te va a ayudar a preguntarte cómo piensa el otro, qué siente el otro y cómo puedes ayudar a la otra persona. Agradecerte que llegaste ya al final de este segundo capítulo de la emoción de liderar y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Hasta luego. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.